Vamos a iniciar un nuevo tema y el tema va a ser probabilidad estadística. Lo que están viendo acá es el precio histórico del oro, y lo que me gustaría hacer es primero mostrarles de qué les son útiles las herramientas que vamos a aprender a usar, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Esta es la mejor página, a mi criterio, para ver el precio del oro, la plata y el platino. Fíjense, acá tienen un récord. Esta es la página, ¿no? Es una página centroamericana. Es la base desde donde se mueven tanto para Estados Unidos como para América Latina el precio del oro. Miren, acá les dice precio del oro hoy para comprar de Zurich, Londres, Nueva York, Singapur y Toronto. Esta página está en español porque viene de Centroamérica. Bueno, es la mejor página que hay para oro, plata y platino, ¿sí? Después lo que recomiendo también, que tiene muy buena información, es el Yahoo Finanzas, donde ahí tienen un montón de acciones que cotizan en bolsa. Siempre hablando de la bolsa de Nueva York, etcétera, Londres. A la bolsa de Argentina no es tan buena. No tiene variedad de acciones, etcétera. Pero no me quiero meter en ese lío. Bien. Acá seleccioné oro y me está diciendo el precio histórico del oro. Yo lo conozco bastante, el oro. Lo uso muchísimo de referencia y para otras cosas. ¿Qué significaría esta curva? En el eje de las X tenemos desde el 2001 al 23 de septiembre del 2020. Cuando yo me apoyo en un punto de la curva, me dice la fecha y el precio por kilo o por onza, ¿sí? No se varíen, vamos a trabajar con kilos. Si ustedes se meten en otras páginas, por lo general ese OZ, que está... no puedo mover el mouse, o sea, si muevo el mouse, miren, dice, el 7 de febrero del 2020 a las 21 horas cerró la cotización. Se cotizó $54.661 el kilo de oro, lo que es lo mismo a $1.700 la onza. Una onza Troy, que es la unidad de medida del oro, son 31,2 gramos, ¿sí? Para no complicarla, vamos a trabajar siempre con kilos. Bien, entonces en el eje de las X tenemos el tiempo, 20 años, porque seleccioné acá 20 años. Y en el eje de las Y está el dinero en miles de dólares, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta curva? Que si yo, fíjense, esto lo voy a anotar para que ustedes tengan una idea de que si saben leer estos datos pueden hacer mucha plata o crecer sus ahorros, o al menos que sus ahorros no puedan ser perdidos ni por inflación ni por cambio del valor del dólar, ¿no? Porque siempre esto cotiza en dólares. Tengo $8.277 el kilo de oro. Se puede comprar hasta 10 gramos, 5 gramos también, ¿sí? Oro físico estoy hablando. Oro físico Banco Ciudad o está el oro suizo que tiene un poco más de pureza, pero siempre te pagan la cantidad de oro que tenga lo que estás transaccionando. Bien, entonces tenemos que en el 2001, si comprábamos un kilo de oro en el 2001, solamente por tener ese oro físico, vamos a suponer que es físico, ¿no? También está como papel, como acciones. Pero no importa, supongamos que es oro físico para que se entienda mejor y no nos metamos en otros conceptos. Si lo compraba ahí, solamente por tenerlo, en el 2011, en julio del 2011, tenía $59.082. ¿Sí? O sea, 59 contra 8.000, sextupliqué, o sea, tuve una ganancia de 600% por kilogramo de oro, sin hacer nada. Estos rendimientos que estuvo dando, y fíjense que no es una pavada, porque en 10 años esto está rindiendo más que alquileres de casas, de edificios, que muchas empresas. ¿Qué pasa? Fíjense, acá bajó el precio del oro hasta el 2016, y después volvió a subir y hoy estamos en récord histórico, 65.000 dólares el kilo de oro. Conociendo estas curvas podemos predecir si van a bajar, si van a subir y a ir sacándole rendimientos. Según mis cálculos, después de
de esta pequeña depresión que tuvo el valor, y sobre todo en Argentina, el precio del oro va a seguir subiendo, porque también va a subir el precio del dólar. ¿Estamos? Entonces, con el oro te resguardás de cualquier inflación, de cualquier país, y también te resguardás de el dólar en Argentina. Siempre hay gente que compra, siempre hay gente que vende, y si no, esto no sería el precio, ¿eh? Esta curva no habla ningún político, acá no pasa nada de eso. Acá vos ponés la plata y está. Esa es la definición de precio. De todo lo demás, araza. ¿Sí? El precio es la cantidad de dinero a la cual hay. ¿Sí? Si yo te digo que vale 5.000 y nadie me quiere vender, quiere decir que ese no es el precio. Si yo tengo al Estado diciendo el precio se vende a tal, bueno, no va a haber en algún momento como nos está pasando a nosotros con el dólar. ¿Sí? Fíjense. Entonces, ¿cómo puedo analizar esta curva? ¿Cómo puedo ver si me puedo mantener mis ahorros y demás? Esta es la curva a 20 años. Si aprieto clic acá, me da la curva a 5 años. El comportamiento en los 5 años. Una cosita importante, fíjense. Voy a volver a la curva de 20 años. Esto se llama análisis técnico. ¿Por qué? Porque estoy analizando curvas independientemente de decisiones políticas y cosas que pasan en el mundo. Una guerra también hace que el precio del oro suba. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener ni bienes ni dinero, porque no saben qué va a pasar con las monedas. El oro siempre mantiene su valor, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en el análisis fundamental? Se mira estos años, por ejemplo, del 2011 al 2014, fíjense que tengo una subida bastante importante, subida y bajada, se analiza qué pasó en los mercados, en decisiones económicas, en los países que abastecen de oro. Acá China empezó a comprar un montón de oro, con lo cual el precio empezó a subir porque empezó a escasear por todo el mundo, hubo crisis económica. Esto también, el coronavirus tiene influencia. Bueno, esos son análisis fundamentales que te condicionan la curva. Lo que vamos a ver nosotros es análisis técnico. Vamos a analizar pura y exclusivamente la curva. Fíjense, desde el 2020, desde 2002, desde 2001, o de 2002, como quieran ustedes, porque fíjense que acá está bastante planchada, al 2020, todos estos precios tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el precio? Si yo hago negocio comprando barato, o sea, compro acá, y vendiendo caro, en lo posible vender acá, ¿sí? La diferencia es toda mía, en dólares. Fíjense, si yo compro acá a 8.000, supongamos para redondear 8.000, y vendo acá a 59.000, solamente por comprar y vender, sin una gota de sudor de mi frente, estoy ganando 50.000 dólares. Sí, con esos 50.000 dólares, acá vendí, no, ahora tengo dólares. De acá hasta acá tenía el oro, acá vendo, tengo dólares. Ahora compro acá 35 y vendo acá a 65, me gané 100.000 dólares solamente con estas transacciones. Pero ¿cuál es el tema? Esta es la curva del pasado. El tema es qué va a pasar de acá, de 2020 en adelante. Esto no quiere decir que acá esté el 2021, ¿no? Sino que es desde el 2020, o sea, estamos en mes 9, es la información hasta el 23 de septiembre. Está bastante actualizada de hoy, es diario esto. ¿Qué pasa? Todavía no está el cierre. Cierra a las 11 de la noche, por eso te ponen la hora ahí. Entonces, ¿dónde está acá el análisis técnico o qué tenemos que saber? Si está el oro barato o el oro caro. Acá, ¿está caro o barato? Miren, fíjense, acá empieza a bajar. Y históricamente en 20 años es el máximo. Yo lo predije, ¿eh? Yo lo pude predecir. Por eso tengo mis posiciones. ¿Sí? Es el máximo. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir o va a bajar? Según mis cálculos, va a seguir subiendo hasta principios del año que viene. Esto lo pueden chequear ustedes, esto yo no tengo nada que ver, esto es internacional y ver en internet, ahí tienen la página. En diciembre me dicen, o en enero y febrero me dicen. ¿Sí? Va a seguir subiendo hasta febrero o marzo del año que viene. Bien, lo que pasa es que lo grosso es haber tenido una posición acá, que yo toda esta curva la predije. Esta meseta se me fue un poco, esto pensé que iba a ser más alto y esto estoy esperando que sea más alto, ¿sí? Pero esta meseta es totalmente predecible. Fíjense que estamos 2012, 2011. 2011, ¿qué pasó acá?
Fíjense, la crecida empieza en el 2001. 2001 tuvimos Torres Gemelas y Estados Unidos se empieza a involucrar en Medio Oriente. Bueno, están viendo mal, a ver, esperen un cachito. Hay un montón de jugo que se le puede sacar a estas curvas. Pero bueno, nos concentramos ahora en matemática. Fíjense, todo este precio fue evolucionando. Todos estos son precios. Y no son ficticios, son precios en los cuales se cerró en las distintas bolsas de valores. Acá estamos las referencias: Zurich, Londres, Nueva York, Singapur, Toronto, ¿sí? Son las más importantes del mundo. Bien, entonces, en el eje X tenemos los años, desde el 2001 hasta el 2020, lo que va del 2020. Y en el eje Y tenemos, ¿no ven?, la cantidad de dólares por kilogramo. Ok. Fíjense, este me marca acá en rojo cómo va cotizando. Si vieron que cambió recién, va cambiando minuto a minuto según la cotización del día de hoy, hasta las 21 creo que es. Acá dice hasta las 21 horas argentinas, que serían las 4 de la tarde en donde esté la bolsa esta, cada una de las bolsas, etcétera. Bien, entonces, si todos estos son precios, ¿cuál es el precio en realidad? ¿Cómo resolvemos eso? Bien. Entonces, fíjense, esta es una captura de pantalla de lo que estábamos viendo recién. ¿Y qué hice? Agarré todos los precios y saqué el promedio de todos los precios, ¿sí? A 20 años. Cuando hice todos mis cálculos, me dio que el promedio son $37.140 el kilo. ¿Y para qué me sirve el promedio? El promedio es como lo que se llama en estadística la media, ¿sí? La media de los precios. O sea, después vamos a aprender a hacerlo, ¿eh? ¿Y qué me está indicando esta media? La media, chicos, cada vez que calculo una media, la media o el promedio es como una ley. A esta media vamos a poder decir si el precio del oro está barato o está caro. ¿Por qué había que comprar acá? Porque estaba barato. ¿Por qué estaba barato? Porque está debajo de la media, ¿sí? Siempre estuvo barato por más que estuvo creciendo, ¿lo ven? Ya acá empieza a estar caro. Hay forma de darse cuenta si va a seguir subiendo o no, pero sabés que está caro. Igual podés hacer negocio, le podés sacar hasta $1.000, $2.000. Fíjense, de 35.000 al precio este, que bueno, ahora no lo tengo porque no me lo va a marcar, pero son cerca de $60.000. Fíjense, y sigue creciendo. Cuando se desamortiguan algunas cosas empieza a bajar, pero siempre va a volver a la media, ¿sí? Con lo cual, el precio, haciendo un análisis en 20 años, es $37.000 el kilo. Con lo cual ahora también está caro, ¿sí? Hay que analizar algunas cositas más para ver si va a seguir subiendo o va a volver a la media. ¿Cuál sería el precio neutro? Sería este que está acá. Todos los que tocan la media, ¿no ven? Toca la media, rebota, se va para abajo, pero vuelve a la media. Bien, ¿y cómo se llamaría esto? Esta distancia desde lo que es la media hasta los valores reales que toma. Porque fíjense que la media no la cumple casi nunca, la cumple 1, 2, 3, 4, acá justito rebota, 4, 5 y casi acá. 5 veces en 20 años cumple el valor, ¿sí? ¿Y cómo se llama la distancia entre la media y el precio que va tomando? Eso se llama desvío, ¿sí? Que es como la distancia que hay entre el precio real y la media o el promedio. Ese desvío en finanzas se llama riesgo. ¿Y qué implica el riesgo? Que podés perder mucho o ganar mucho. Bajo circunstancias que no es análisis técnico, por eso yo todo esto lo voy a basar en análisis fundamental, que es la matemática de estadística que vamos a ver nosotros. ¿Qué significa ese riesgo? Que se puede ganar mucha plata o se puede perder mucha plata, ¿sí? Igual el oro es, digamos, es lo más seguro que hay porque es bastante fácil predecir si va a subir o va a bajar. ¿Y por qué hay inversionistas? ¿Por qué no todos los inversionistas trabajan con el oro y nada más? Porque como es predecible, hay negocios que tienen más volatilidad y puede darte muchísimo más dinero, ¿sí?
sobre todo en situaciones donde hay guerras o en estas situaciones. ¿Por qué se dan estos picos? Porque hay mucha inseguridad en un montón de negocios en el mundo, entonces se refugia todo ese dinero en el oro, por eso sube el precio. ¿Sí? Al haber siempre más o menos la misma cantidad, como hay más gente que quiere comprar, sube el precio. Eso lo habrán visto en economía. Bueno, es fundamental analizar y manejarse bien con el valor del oro, ¿sí? Entonces, estos desvíos son el riesgo y después se trabaja con estos desvíos para hacer lo que se llama, pasamos a este tipo de curvas, que esto sería una distribución normal que se llama, donde fíjense, esto sería el promedio representado por este 0 y después este -1 es el desvío. Acá la probabilidad de que ocurra el valor que esté acá, que no lo puse, pero bueno, lo tengo, sería 34%, porque está representado por el área de la curva, ¿sí? El área bajo la curva, bueno, no importa. Y fíjense, -3 desvíos, o sea, muy, muy improbable que suceda. Fíjense que es el área casi del 1%, o sea, el 1% de probabilidad que suceda esto, son $29.000. O sea, que caiga hasta $29.000 es muy poco probable. Y en el otro extremo tenemos el precio de hoy, que serían $57.000. ¿Sí? Lo más probable es que baje un poquito, pero bueno, por distintas condiciones pues, pueda subir. Esto que se llama distribución normal parte de esta curva, donde en vez de representar los desvíos por esta barra, sabemos cuando nos dicen esto cuál es el precio promedio y cuál es su desvío. Al tener un desvío casi, acá tengo casi $20.000, es lo que se puede esperar ganar con buena, o sea, interpretando bien la información. ¿Sí? $20.000. Acá, fíjense en qué transcurso de tiempo, ¿no? Como hice el análisis en 20 años, esto me da una volatilidad de $20.000 de 2012 al 2020, 7 años. ¿Sí? Hay un montón de razones no técnicas, o sea, que se escapan del análisis de las curvas, por las que indican que el oro va a subir. Y un montón de razones también técnicas, o sea, analizando curvas, que también apoyan que el oro va a seguir subiendo. Bueno, todo este análisis lo podemos hacer con la matemática que vamos a ver de estadística, que empezamos a verla ya.